Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de junio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículos 18 al 25. Mateo 4, 18 al 25. La tercera ley de Newton dice, por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Y en la película de ciencia ficción Interestelar aplican esta ley de Newton en una metáfora muy interesante que quiero hacer notar hoy en en la Biblia, en el estudio de la Biblia. Y hay una expresión que dice, la única forma en que los humanos han descubierto cómo llegar a alguna parte es dejando algo atrás. Esta ley de Newton implica entonces que cada acción en el universo tiene una reacción igual y opuesta. Por eso, en la interpretación que hace esta película de esa ley, implica que para poder avanzar hay que dejar algo. No hay manera de poder llegar a algún lugar si no se ha dejado otro lugar. ¿Sí? Esa es la implicación de la ley. La reacción, o más bien cada acción implica una reacción que va a ser igual y opuesta. ¿Sí? Y opuesta. Y me llamó mucho la atención esta expresión conforme a lo que la lectura de la Biblia nos trae hoy, porque vemos en la Biblia, por ejemplo, en este pasaje de Mateo 4, del 18 al 25, esta ley de Newton aplicada. Bueno, a propósito, Isaac Newton fue un hombre muy creyente, su familia era de origen anglicano, eh, que pues, el anglicanismo es una rama del cristianismo inglés, y y fue un hombre que de hecho hay muchos escritos de Isaac Newton que tienen que ver con estudios y análisis bíblicos, ¿sí? Fue un hombre, no fue un hombre, digamos, vinculado directamente a digamos, a la iglesia, pero fue un hombre que exploró profundamente las escrituras, que analizó las escrituras y que abiertamente manifestó su fe en el Señor. Pues no era, era tenía algunas ideas un poco diferentes a las de su época, revolucionarias incluso, pero sin duda alguna es un hombre que, al ser un hombre de ciencia, eso no fue opuesto a que fuera un hombre de fe. O sea, Newton es el perfecto ejemplo que la ciencia no está en contra de la fe, ¿sí? Sino que, de hecho, basado en sus apreciaciones desde la fe, también pudo descubrir grandes principios universales. Y este principio que me parece muy evidente en la Biblia, que para llegar a alguna parte, ¿sí? Que una acción que yo quiero en mi vida va a representar una reacción opuesta y para avanzar hay que dejar atrás, ¿sí? Y aquí en este pasaje, el Señor Jesús nos dice el versículo 18 que andaba junto al mar de Galilea, había dos hermanos, a Simón llamado Pedro, a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿sí? Esta es la reacción, ¿sí? Digamos, él los está invitando, vengan en pos de mí, pero tiene que haber una acción opuesta para que se dé esa reacción, que es seguirlo. ¿Y cuál fue esa decisión que ellos tuvieron que dejar? Dice el versículo 20, ellos dejando al instante las redes le siguieron. O sea, no había manera que los discípulos pudieran ir en pos del Señor y ser pescadores de hombres si pretendían seguir siendo los pescadores, digamos, de peces como lo querían hacer. O sea, era incompatible. Miren que Newton lo analiza físicamente y lo que, por eso lo hemos dicho mucho, a veces por esa idea greco-romana dividimos lo espiritual y lo físico como dos mundos opuestos y diferentes. Eso también es una idea muy gnóstica
donde lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Y no, si todo lo material fuera malo, pues el Señor sencillamente ni lo hubiera creado. ¿Sí? O sea, yo no puedo, digámoslo así, satanizar la misma creación del Señor, porque pues si Dios considerara que el cuerpo es malo, que la carne es mala, pues no la hubiera creado y solo seríamos espíritu. El problema está es en la motivación que nosotros tenemos para la vida y en cuál es la prioridad en nuestra vida y en qué nos enfocamos nosotros en la vida. Pero todo lo que el Señor hizo es bueno en gran manera, así lo dice el Génesis 1. Y si el Señor en algún momento determinó formar al ser humano del polvo de la tierra y darle aliento de vida y dijo que era bueno, pues entonces nosotros no podemos demeritar de ninguna manera la obra del Señor. El problema está, insisto, en la postura y en la actitud que nosotros tenemos frente a la vida. Ahora, ¿qué implicaba entonces para los apóstoles? Yo no puedo ser dos cosas opuestas a la vez, ¿sí? O estoy viviendo en el espíritu, ¿sí? Entonces les decía, el mundo espiritual tiene un efecto en el mundo material, pero son un mismo mundo, solo que tiene particularidades y singularidades cada uno, pero el uno afecta al otro, sin duda alguna, ¿sí? Por eso, lo que hemos hablado en otras ocasiones, hay ambientes que son más favorables que otros y esos ambientes físicos o materiales sí tienen que ver también con la parte espiritual que hay allí en este lugar. Así que, pues hay cosas que en la vida, simplemente siguiendo esta ley, son necesarias para poder avanzar, ¿sí? Yo no puedo, digámoslo así, avanzar hacia adelante con la mirada puesta atrás. Entonces, esta acción eh, va a traer una reacción igual y opuesta. Entonces, ¿cuál fue la acción? Dejar al instante las redes. ¿Y cuál es la acción? Perdón, ¿y cuál es la reacción? Pues poder ir en pos del Señor y ser pescadores de hombres, ¿sí? Si ellos hubieran dicho, no, vamos a seguirlo, pero también vamos a seguir pescando, no hubiera pasado nada. Se hubieran quedado estáticos, pero para que hubiera podido haber ese avance, tenía que tomarse la decisión de dejar al instante. Ahora, también más adelante, cuando llama a otros apóstoles, a otros discípulos, les dice en el versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, los llamó de nuevo, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, imagínense que los primeros llamados, Simón y Andrés, bueno, coincidencialmente, dos hermanos, Pedro y Andrés, o Simón y Andrés, y luego Juan y Jacobo, ¿sí? Estos dos grupos de hermanos tomaron una decisión. Los primeros habla que dejaron al instante las redes, los segundos dejaron al instante la barca, pero también a su padre, ¿sí? Em, bueno, a propósito, Pedro era casado, no dice que él dejó su mujer, porque no implicó dejar a su mujer, ser incoherente, pues si fueran uno solo, no tenía que dejar a su mujer para seguir al Señor. Pero en el caso de estos solteros, sí les implicó dejar a su padre para vincularse y seguir al Señor. Entonces, aquí vemos cómo para poder dar ese paso adelante, habría que dejar algo atrás. Siempre para avanzar hay que dejar algo en el camino. Y de nuevo voy a tomar esta frase de Christopher Nolan. La única forma en que los humanos han descubierto cómo llegar a alguna parte es dejando algo atrás. Y la Biblia nos trae varios ejemplos muy importantes de esta ley de Newton que está expresada en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Cuando el Señor llama a Abraham, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, ¿sí? Abraham pues tenía su vida, digámoslo, organizada, tenía su vida establecida, era un hombre casado, un hombre ya entrado en años, y el Señor lo llama en el Génesis capítulo 12, de los versículos 1 al 4, y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Le está diciendo,
para poder ir a la tierra prometida, para poder hacer de ti una gran nación, para poderte hacer un padre de multitudes, tienes que dejar tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Por eso, en el caso de Abraham, Abraham pues fue dejando atrás paulatinamente, porque ellos salen de Ur de los Caldeos, se establecen luego en Aram, y en Aram él sigue viviendo con su padre, con sus hermanos, y el Señor le había dicho, es que eran varias cosas, era tu tierra, pero también tu parentela y la casa de tu padre. Pero Abraham al inicio, en lo que se ve en Génesis, ellos se vinieron todos de Ur de los Caldeos, pero ya en Aram, Abraham entendió el Señor, dice, el Señor le había dicho, él entendió y continúa su camino dejando atrás. Abraham no hubiera llegado a ser el padre de multitudes, el padre engrandecido, si no hubiera dejado atrás. Y sabemos que hoy Abraham es el padre de la fe del pueblo judío, incluso de los musulmanes y del cristianismo. ¿Sí? Es esa promesa que el Señor le dijo que sería padre de multitudes, se cumple cabalmente en él. Otro que tuvo que dejar atrás es Moisés. Moisés nos cuenta la Biblia que él fue adoptado por la hija de Faraón y, y pues obviamente siendo adoptado por la hija de Faraón en el tiempo en que su pueblo era esclavo, pues Moisés tenía todos los privilegios que podría tener alguien en ese momento, ¿sí? Su pueblo era esclavo limitado, sufriente, pero él estaba en el palacio de Faraón. Pero ¿qué nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículos 24 al 26? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, eso es un estatus, ¿sí? Moisés tenía un estatus, y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro ejemplo del cumplimiento de esta ley, que para poder disfrutar de la gloria, y aquí lo está diciendo, que él prefirió las riquezas, los tesoros que Cristo tenía para él y no el estatus y la comodidad y los tesoros que le estaba ofreciendo Egipto. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es, por ejemplo, Eliseo. Cuenta la Biblia que Eliseo era un hombre, era un agricultor y cuando eh, fue a seguir a Elías, dice Primera de Reyes 19:20, entonces él dejó los bueyes y corrió tras Elías. Y fue tras Elías, y dice la Biblia, y les servía. Eliseo, que sabemos que fue el sucesor de Elías, que fue un hombre prodigioso, también tuvo que dejar algo. Se me viene a la mente Saúl, cuando Saúl estaba buscando los bueyes de su padre y Samuel le dice que no, que ya no se preocupe más por ellos, que porque para él hay algo más grande y era nada más y nada menos que ser el pastor de Israel, que ser el rey, el primer rey sobre el pueblo de Israel. Tenemos el ejemplo de Pablo, sin duda alguna. Pablo tenía un nombre, Pablo tenía una fama, Pablo tenía un reconocimiento como fariseo, él mismo lo expresa de esa manera, y Pablo, por amor a Cristo, también renuncia, y quiero leerles un pasaje en Filipenses capítulo 3 que me parece muy claro sobre la aplicación de esta ley universal, que Pablo, cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 3, dice desde el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Mire la acción y reacción. Pablo, en lo que él tenía seguridad y certeza, dice, lo estoy estimando como pérdida. Yo dejo atrás esto porque voy a ganar algo más grande. Ahorita que leímos Hebreos, cuando citamos lo de Moisés, acuérdense que dijo, tenía en mente el galardón. Yo no voy a obtener ese galardón si no estoy dispuesto a pagar el precio de dejar algo
por ese galardón. Mire, cuando un deportista de alto rendimiento quiere ganar un premio, quiere alcanzar una meta, una victoria, tiene que dejar algo, tiene que sacrificar muchísimo, tiene que asumir el costo de la victoria. No hay manera de obtener la victoria sin el costo de la victoria, sin el esfuerzo. Eso es un engaño que hay hoy en el mundo de las cosas fáciles, de querer lograr mucho haciendo nada o haciendo poco. Dice, por ejemplo, el Salmo 126, cuando dice que irá llevando, llorando, el que lleva la preciosa semilla, pero volverá cosechando con gozo, dice la Biblia, y en ese salmo, donde se siembra con sudor, se siembra con lágrimas, se siembra con el esfuerzo, pero se espera cosechar con alegría. Pero la gente pretende sembrar con alegría, con gozo, disfrutando, y pues los resultados van a venir tarde que temprano de la manera opuesta, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿qué dice Filipenses? Vuelvo a la lectura, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es clarísimo cómo se evidencia en estos versículos esta ley de Newton, ¿sí? Pablo está diciendo, lo pierdo, lo dejo atrás, renuncio, pero ¿qué está por delante? ¿Cuál es la acción que va a proceder de esta reacción que estoy tomando, de dejar atrás? Bueno, voy a ganar a Cristo, por amor a Cristo, eh, dice de hecho al final del versículo 8, para ganar a Cristo. Dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Mire todo lo que Pablo está dispuesto a hacer, pero tiene claro qué va a lograr. Eso es muy importante. Por eso cuando no se tiene una visión clara, cuando no se puede mirar hacia adelante, siempre se está apegado a lo inmediato, ¿sí? Por eso vivimos de tantas tradiciones, porque tenemos miedo a la renovación del entendimiento. Podríamos decir que esta ley se aplica claramente en la contradicción que hay entre la tradición y la revelación. La tradición es quedarme enquilosado viviendo por lo que siempre fue, como siempre han sido las cosas. La revelación es estar dispuesto a vivir una aventura a lo que el Señor cada día vaya trayendo. La dificultad de mirar hacia adelante por miedo, por inseguridad, por ignorancia, por desconocimiento, pues obviamente que nos hace pensar y dónde enfocar la mirada, en lo que tenemos ahora, en lo que somos ahora, en esto que me genera cierta seguridad y confort. Pero Pablo, como tiene una meta adelante, como él sabe qué quiere, él está diciendo, yo quiero conocerle, yo quiero disfrutarle, yo quiero participar en lo que él hizo, yo quiero identificarme con él. Entonces, como yo sé a dónde quiero llegar, estoy dispuesto a pagar el precio necesario. Tengo que dejar esto atrás, ¿sí? Todo objetivo que se trace en la vida implica un dejar atrás. Todo camino que se quiera emprender y avanzar y que quiera llegar a alguna parte, pues implica dejar algo atrás, ¿sí? De cuántas cosas preciosas que el Señor ha puesto delante de nosotros nos hemos perdido por no querer pagar el precio de dejar algo atrás. Sigue diciendo Pablo en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, dice el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y ojo con el 13 y el 14 que son muy claves en esta idea. Y dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Pablo entiende algo. Pablo aplica esta ley de Newton perfecto.
¿Por qué? Para poder avanzar, solo tengo que hacer una cosa: dejar atrás y olvidar lo que queda atrás. Eso es lo que está diciendo. Y mire que son como dos acciones, pero implican una sola acción. O sea, es una acción que tiene dos tiempos, digámoslo así. Para poder ir hacia adelante, tengo que dejar atrás. Para poder avanzar a la meta del supremo llamamiento, tengo que estar dispuesto a olvidar lo que queda atrás, ¿sí? Yo no puedo marchar hacia adelante con la mirada puesta hacia atrás. Me estrellaría, no avanzaría, no podría ser efectivo. Y Pablo lo entendió. Mi meta es Cristo. Mi objetivo es Cristo. Lo que Él tiene por delante de mí y lo que me implique, yo estoy dispuesto a dejar atrás, ¿sí? El mismo escritor de Hebreos dice, por ejemplo, despojándonos del peso del pecado. Es imposible que yo pueda profundizar en el conocimiento del Señor. Es imposible que yo pueda disfrutar su gloria si no estoy dispuesto a dejar atrás actitudes, conductas, amistades, relaciones, hábitos, tantas cosas que siguen siendo un peso enorme en nuestras vidas que no nos deja avanzar hacia la meta del supremo llamamiento. Pero hay un caso en la Biblia que en medio de todos estos llamados que el Señor hizo, hay un caso que también nos muestra una realidad que es un poco triste y frustrante, y está en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Acordémonos que el Señor, pues, hubo muchas personas que llamó, otros que se ofrecieron, pero en el capítulo 19, en los versículos 16 al 22, dice lo siguiente: vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, este muchacho está mirando hacia adelante. Bueno, yo quiero lograr esta meta, nada más y nada menos que la vida eterna. Entonces, bueno, ¿quieres la vida eterna? ¿Quieres lograr esto? Ok. Le dice, bueno, pero me pregunta el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces le dijo, ¿quieres la vida eterna? Listo. La acción para que tengas vida eterna primero es guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y el Señor le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mire que él tiene una meta, ¿sí? Y él espera una reacción, y hay unas acciones que él está haciendo para esta reacción. ¿La reacción cuál es? La vida eterna. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, viene cumpliendo los mandamientos desde joven. Y entonces le dice el Señor, pero si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, como el muchacho dijo, bueno, ¿qué más haré? Dijo, listo. ¿Quieres más? Si quieres más, tienes que estar dispuesto a dejar más. Entonces le dice que véndalo todo, déselo a los pobres y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones, y el Señor dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, no imposible, solo difícil. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, ¿sí? A este joven, pues muestra la humanidad, que se asemeja mucho a nuestras experiencias, de la dificultad de dejar atrás para llegar a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero analizando la vida, y si usted analiza su propia vida y el ejemplo de la humanidad, para llegar a una meta hay que emprender un camino. Y aquel que decide quedarse estático por, digámoslo, miedo, seguridad, comodidad, eh, por pereza, ¿sí? Porque es mejor quedarse donde está y no esforzarse, pues simplemente no va a llegar más allá de sus propias narices. Pero aquellos que han emprendido, por eso se les llama también pioneros en ciertos momentos de la historia, que han decidido emprender ese camino a pesar de los riesgos, a pesar del costo, porque hay caminos que son muy costosos, que demandan mucho esfuerzo, pues van a llegar a algo. Y en el caso de nosotros, hablando de
la fe, que es nuestro camino, buscando la gloria del Señor, pues vamos a tener el privilegio de, como dice San Pablo, conocerlo y ser participante de su vida y ser participante incluso de los padecimientos, porque es que el camino implica unos padecimientos, pero también dice Pablo, para ser participante de su resurrección. Vale la pena olvidarme de lo que queda atrás, extenderme hacia lo que está adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Vale la pena despojarme de todo peso y de pecado que no me deja ir con toda la disposición hacia esa meta que es en Cristo Jesús. Como dice la Escritura, hemos de presentarnos ante su gloria y que Él diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que definitivamente nosotros no podemos estar apegados absolutamente a nada porque todo en este mundo es pasajero, efímero y es un medio, que eso es lo que no podemos seguir confundiendo. Todo lo que el Señor puso en este mundo es un medio para que le conociéramos, para que lo alcanzáramos. No era el fin. Este mundo no era el fin para nosotros, no era la meta para nosotros. Este mundo era un medio para alcanzar la gloria del Señor. Romanos 1 dice que todas las cosas creadas manifiestan el poder y la deidad del Señor. Eran un medio para conocerlo, eran un medio para comunicarnos con el Señor, pero nunca el fin. El ser humano tergiversó el propósito del Señor y creyó que el fin era tener este mundo, ¿sí? El fin era, como digámoslo así, enraizarse este mundo y no era de ninguna manera. Así que aquí el Señor, en este texto de Mateo y los ejemplos que les acabo de poner, nos está desafiando a que le sigamos. Vamos en pos de Él. ¿Pero qué implica? Dejar. Algo hay que dejar atrás. Y así como seguramente hemos dejado muchas cosas por otras metas, cuánto más no vale la pena dejar atrás por amor al Señor, por la meta del supremo llamamiento. En esta mañana, Señor, y terminando esta semana, te damos gracias porque si dimos un paso hacia adelante, Señor, y alcanzamos algún logro o meta, nos implicó una decisión, una acción, Señor, para obtener esta reacción. Cada mañana que te buscamos, Señor, implica el esfuerzo de levantarnos, Señor, y es diferente el efecto en nuestra vida de que si siguiéramos durmiendo a lo que pasa cuando nos levantamos, Señor, y nos disponemos a ir a la escritura, a la oración, a la gratitud, a la intercesión, a la meditación. Esto va a traer un efecto en mi vida. Pero hay muchas otras cosas, Señor, que necesito lograr y avanzar. No, no en este mundo, sino lo que tú tienes para mí. Dígale, Señor, dame la fuerza, la disciplina, la determinación para dejar atrás lo que no me conviene, lo que me ancla, lo que me frena, lo que me estorba, Señor. Como dice Hebreos y lo citamos, despojarme de todo peso y del pecado. Por eso dice el mismo Hebreos, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. Voy hacia adelante, Señor, y atrás dejo todo lo que me esclaviza, aún, Señor, pensamientos, resentimientos, Señor, eh, hábitos nocivos que definitivamente solo me van a llevar a la perdición. Dígale, Dios mío, acompáñame en este camino que emprenda. Y esa es una ventaja que tenemos, Señor, que no solo tú eres la meta, sino que eres quien nos acompaña en el camino. Y que va a ser difícil, seguramente desafiante, a veces doloroso, pero no estamos solos. Tú prometiste, estarías con nosotros todos los días, Señor. Y yo te pido que tengas esa certeza de que vas conmigo hacia la meta de ese supremo llamamiento. Y permíteme tener la confianza que cada decisión que tome de dejar atrás va a traer, Señor, una reacción eh, opuesta y proporcional. O sea que si dejo atrás algo, Señor, que creía que era mi deleite y que disfrutaba, lo que va a venir para mí va a ser mucho mejor, Señor, siempre, porque no me va a perjudicar.
Toma mi corazón, dígale, Señor, y ayúdame a caminar de tu mano. Si tiene alguna necesidad específica, póngale delante del Señor y dígale, enséñame, Señor, y ayúdame basado en esta necesidad que debo hacer. De tu mano, Señor. ¿Cuál es la acción para este fin que espero, Señor? Que sea ante todo para tu gloria y para bendición nuestra. Yo te encomiendo este día, este fin de semana. Permítenos congregarnos, Señor, como tú lo permitas y como las circunstancias nos lo permitan, pero entender que es un mandato, Señor, es un tiempo de congregarse. Yo te bendigo, te exalto, te doy gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.